Mi abuela me dejó su casa de $1.000.000 solo a mí, y ahora mi familia me trata como a una villana cuando el villano es mi cuñado. Hola a todos, necesito una perspectiva externa sobre esto porque mi vida se ha convertido en un completo desastre en las últimas semanas. Tengo 28 años, y la persona en el centro de este conflicto es mi hermana mayor, Elena, que tiene 30. Siempre fuimos increíblemente unidas. Crecimos compartiendo habitación, secretos, y básicamente todo. Ella era mi mejor amiga y mi protectora. Digo era porque, actualmente, ella apenas puede mirarme, y mis padres están apoyando su postura, dejándome completamente aislada. El catalizador de todo esto fue el fallecimiento de nuestra abuela hace 2 meses. Nuestra abuela fue la matriarca de la familia, una mujer fuerte pero muy tradicional. Ella nos crió prácticamente a Elena y a mí mientras nuestros padres trabajaban. Su casa, una propiedad histórica en el centro de la ciudad, no era solo ladrillos y cemento, era el lugar de todas nuestras navidades, nuestros cumpleaños, y el refugio seguro al que siempre podíamos volver. La casa en sí tiene un valor considerable, probablemente supera $1.000.000, pero para nosotras, el valor sentimental era incalculable. Durante toda nuestra vida, la abuela siempre dijo que la casa se dividiría equitativamente entre Elena y yo. Era lo justo. Nuestros padres ya tenían su propia casa, y nosotras éramos las únicas nietas. Elena y yo incluso habíamos bromeado sobre cómo la manejaríamos. Ella, siendo más práctica, sugirió que probablemente deberíamos venderla y dividir las ganancias, quizás usar ese dinero como pago inicial para nuestras propias casas. Yo era más sentimental, pero entendía su lógica. Nunca hubo tensión al respecto. Todo cambió el día de la lectura del testamento. Estábamos todos en la oficina del abogado, mis padres, Elena, su esposo Marcos, y yo. El abogado comenzó a leer los términos habituales, distribuyendo algunas joyas menores y ahorros. Entonces, llegó a la propiedad principal, la casa. Recuerdo que tomé la mano de Elena bajo la mesa, esperando el lenguaje legal que nos nombraría copropietarias. Pero lo que dijo el abogado hizo que la sangre se me helara. El testamento establecía, en términos muy claros e inequívocos, que la totalidad de la propiedad, incluyendo la casa y todo su contenido, me era legada a mí, y solo a mí. Mencionaba a Elena, dejándole una cantidad de dinero específica de sus ahorros, una suma justa, pero comparada con el valor de la casa, era casi simbólica. Hubo un silencio absoluto en la habitación. Pude sentir los ojos de todos sobre mí. Miré a Elena. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el abogado como si no hubiera entendido. Su esposo, Marcos, frunció el ceño visiblemente. Mi madre soltó un pequeño jadeo. Yo estaba tan confundida como ellos. No tenía sentido. ¿Por qué la abuela haría esto? Elena se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Eso no puede ser correcto, dijo, su voz temblando. Debe haber un error. Ella nunca haría eso. Nunca. El abogado, muy profesional, le aseguró que el testamento era legal, estaba firmado y atestiguado correctamente, y había sido redactado solo 6 meses antes. Salimos de la oficina y fue como si una bomba hubiera explotado. Elena no me miró. Simplemente caminó directamente hacia su auto, seguida por Marcos, quien me lanzó una mirada que solo puedo describir como resentimiento puro. Mis padres se quedaron conmigo. Mi madre parecía desconsolada y mi padre, furioso. ¿Sabías de esto, Ana?, me preguntó mi padre. Le juré que no tenía idea, que estaba tan sorprendida como ellos. Él no pareció creerme. Esa noche, comenzó el verdadero calvario. Elena me llamó. Estaba llorando histéricamente, pero sus lágrimas se convirtieron rápidamente en ira. Me acusó de haber manipulado a la abuela. Dijo que debía haberla envenenado en su contra durante los últimos meses. Me preguntó qué le había dicho, qué mentiras había inventado para quedarme con todo. Me rompió el corazón escucharla hablar así. Intenté razonar con ella, decirle que yo nunca haría eso, que debió haber una razón, pero ella no escuchaba. Colgó diciendo que yo le había robado su futuro y su pasado. 2 días después, mientras intentaba procesar todo y decidir qué hacer, encontré algo. Estaba en la casa de la abuela, revisando sus cosas, cuando encontré un sobre con mi nombre escondido bajo el forro de su viejo escritorio. Dentro, había una carta escrita a mano por mi abuela. La carta lo explicaba todo. Y ahora, estoy atrapada en un dilema moral que está destruyendo a mi familia. Mi abuela comenzó la carta diciendo cuánto me amaba y cuánto amaba a Elena. Dijo que la decisión sobre la casa había sido la más difícil de su vida. Y entonces, reveló el secreto. La razón por la que Elena no heredó la casa no tenía nada que ver con cuánto la amaba, tenía que ver con su esposo, Marcos. Resulta que, durante el último año, Marcos había desarrollado un problema muy serio con las apuestas en línea y las malas inversiones. Aparentemente, había acumulado una deuda significativa, algo que le había ocultado a Elena. Mi abuela, que siempre fue muy astuta con las finanzas, se había dado cuenta.
Marcos se había acercado a ella unos meses antes de su fallecimiento, pidiéndole un préstamo muy grande para cubrir un error de inversión. Mi abuela investigó y descubrió la verdad. Descubrió que Marcos tenía acreedores y que sus finanzas estaban al borde del colapso. En la carta, mi abuela explicaba su temor: si Elena heredaba la mitad de la casa, Marcos la presionaría para venderla inmediatamente. O peor, si ella era copropietaria, los acreedores de Marcos podrían, de alguna manera legal, intentar ir tras la parte de Elena para saldar las deudas. Mi abuela escribió: no podía permitir que el hogar de nuestra familia, el legado de tu abuelo, se perdiera por las decisiones imprudentes de un hombre que no respeta a mi nieta. Me dejó la casa a mí porque confiaba en que yo la protegería. Confiaba en que yo nunca la vendería bajo presión y que siempre me aseguraría de que Elena tuviera un hogar, incluso si Elena no lo sabía. Pero aquí está el problema. La carta terminaba con una petición estricta. Mi abuela me hizo prometer, en esa carta, que no le diría a Elena la verdad sobre Marcos. Su razonamiento era que, si Elena descubría la magnitud de las deudas de su esposo a través de un testamento, la humillación la destrozaría y arruinaría su matrimonio. Mi abuela creía que Elena merecía descubrir la verdad por sí misma, o que Marcos debía tener la oportunidad de confesar. Ella no quería que su testamento fuera el arma que destruyera la relación de Elena. Me pidió que soportara la carga de su decisión, que protegiera el legado y, al mismo tiempo, protegiera la dignidad de mi hermana. Así que ahora estoy en esta posición imposible. Mi hermana cree que soy una traidora codiciosa. Mis padres me están presionando sin parar. Tuvimos una intervención familiar hace 3 días. Mis padres y Elena vinieron a la casa. Mi madre lloró, rogándome que hiciera lo correcto y dividiera la casa. Dijo que la abuela debió haber estado confundida cuando escribió el testamento. Mi padre fue más duro. Dijo que si no accedía a vender la casa y darle a Elena su 50%, estaría demostrando que no soy parte de esta familia, y que me tratarían como tal. Pero Elena fue la peor. Me miró con un odio que nunca había visto. Dijo: espero que disfrutes tu palacio, Ana. Te costó tu única hermana. Marcos, mientras tanto, se sienta en silencio durante estas confrontaciones, actuando como el esposo solidario, diciendo cosas como: cariño, es solo una casa, no dejes que te afecte, mientras sabe perfectamente que él es la razón de todo esto. Su hipocresía me enferma. No puedo decir la verdad. Si le muestro la carta a Elena, confirmaré sus peores temores sobre su esposo y la humillaré públicamente, exactamente lo que mi abuela quería evitar. Ella está tratando de tener un bebé con él, y esto la devastaría. Pero si me quedo callada, pierdo a toda mi familia. Me están pidiendo que venda la casa. Pero si vendo la casa y le doy a Elena la mitad del dinero, ¿qué pasará? Ese dinero irá directamente al vacío financiero de Marcos, y la casa se habrá ido para siempre. Estaría traicionando el último deseo de mi abuela. Ayer, mis padres me dieron un ultimátum. O pongo la casa en el mercado para fin de mes y firmo un acuerdo legal para dividir las ganancias, o me desheredarán formalmente y convencerán a todos nuestros parientes de que les he robado. Estoy sentada sola en esta casa enorme y silenciosa, la casa donde crecí, sintiéndome como la peor persona del mundo. Mi hermana me odia, mis padres me repudian, y todo porque estoy tratando de cumplir la promesa que le hice a mi abuela y proteger a mi hermana de una verdad que ni siquiera sabe que existe. Así que, Edith, ¿qué hago? ¿Soy yo la mala persona si mantengo la casa y el secreto, perdiendo a mi familia en el proceso? ¿O debería simplemente traicionar la confianza de mi abuela, vender la casa y dejar que las fichas caigan donde sea, solo para recuperar a mi hermana? Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 3 semanas increíblemente largas desde mi publicación original. Quiero agradecer a todos los que comentaron y me dieron su perspectiva. Leí cada comentario, y muchos de ellos me dieron la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Como recordarán, mi familia me había dado un ultimátum: poner la casa de mi abuela en el mercado para fin de mes y dividir las ganancias con mi hermana Elena, o ser desterrada de la familia. Todo esto mientras yo guardaba el secreto de la abuela, que la casa me fue dejada a mí para protegerla de las deudas secretas del esposo de Elena, Marcos. El fin de mes llegó y pasó. No puse la casa en venta. No llamé a ningún agente inmobiliario. Pasé esos últimos días del ultimátum caminando por las habitaciones vacías de la casa de la abuela, sintiendo el peso de su confianza y el peso de la inminente pérdida de mi familia. Cada día, mi teléfono sonaba con mensajes de mi madre, primero suplicando, luego exigiendo. Ana, es el último día. No nos hagas esto. No destruyas a esta familia por un edificio. Cuando el reloj marcó la medianoche del 1 del nuevo mes, supe que había cruzado el punto de no retorno. Fiel a su palabra, la reacción de mi familia fue inmediata y absoluta. No fue dramática en el sentido de gritos y llantos. Fue algo mucho peor, fue un silencio frío y organizado. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. Era corto y formal. Decía: Ana, has tomado tu decisión. Has elegido el dinero por encima de tu hermana y tus padres.
Hemos terminado. Por favor, no intentes contactarnos hasta que estés dispuesta a remediar el daño que has causado. Intenté llamar a mi madre, pensando que podría razonar con ella. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo más tarde. Directamente al buzón de voz. Me habían bloqueado. Intenté enviar un mensaje de texto a Elena, algo simple, solo Elena, por favor, habla conmigo. Te quiero. El mensaje nunca mostró el indicador de entregado. Ella también me había bloqueado. El aislamiento fue total. En los días siguientes, el goteo de información se convirtió en una inundación. Mis tías, tíos y primos, con quienes siempre había tenido una relación cálida, comenzaron a enviarme mensajes. Tu madre nos contó lo que le hiciste a Elena. Estamos increíblemente decepcionados. Nunca pensamos que fueras tan egoísta, Ana. Tu abuela estaría avergonzada. Aparentemente, la versión que mis padres estaban contando era simple: la abuela me había dejado todo por error o por manipulación, y yo me negaba a compartir por pura codicia. Pero la situación estaba a punto de empeorar mucho. Aproximadamente una semana después del ultimátum, llegó una carta. No era de mis padres. Era correo certificado de un bufete de abogados que no reconocía. Mi corazón se hundió. Me senté en la mesa de la cocina de la abuela, la misma mesa donde habíamos horneado galletas, y abrí el sobre con manos temblorosas. Era una notificación formal de que mi hermana, Elena, estaba impugnando el testamento de nuestra abuela. Los términos legales eran fríos y brutales. Alegaba dos cosas. Primero, influencia indebida, sugiriendo que yo había coaccionado o manipulado a mi abuela en sus últimos meses para que me dejara la casa. Segundo, alegaba falta de capacidad testamentaria, lo que básicamente significaba que estaban argumentando que mi abuela no estaba en su sano juicio cuando firmó el documento. Ambas cosas eran mentiras descaradas, pero verlas escritas en papel legal me hizo sentir físicamente mal. La carta exigía que respondiera a través de un abogado dentro de los siguientes 20 días, o buscarían un juicio sumario. Esto lo cambió todo. Ya no era una disputa familiar interna. Elena, o más probablemente Marcos empujándola, había llevado esto a una batalla legal pública. Sabía que no podía manejar esto sola. Usando parte del dinero que la abuela me había dejado en sus ahorros, el dinero que no estaba atado a la casa, contacté a un abogado especializado en sucesiones. Era el mismo bufete que había usado mi abuela, así que ya estaban familiarizados con el caso. Mi reunión con el abogado, el señor Harrison, fue reveladora. Era un hombre mayor, amable pero muy directo. Revisó la carta de los abogados de Elena y suspiró. Bueno, Ana, dijo, esto es un desastre, pero no es inesperado. Estas alegaciones son muy comunes en disputas de herencias. Sin embargo, son muy difíciles de probar. Me explicó que la abuela había sido su clienta durante 30 años. Que ella había estado perfectamente lúcida y extremadamente decidida cuando modificó su testamento 6 meses antes. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, me aseguró. Luego me hizo la pregunta que yo temía. Ana, su abuela fue muy discreta. No especificó en el testamento por qué estaba haciendo este cambio tan drástico. Simplemente declaró su deseo. Sin embargo, en un caso de influencia indebida, el tribunal querrá saber la razón del cambio. Si usted me dijera que ella le confió una razón, eso fortalecería inmensamente nuestro caso. ¿Hubo algo? Y allí estaba. El núcleo de mi dilema. Podía mentirle al abogado y decir que no sabía, manteniendo mi promesa a la abuela, pero debilitando mi caso legal. O podía decirle la verdad, entregarle la carta y usar los problemas de Marcos como defensa. Si hacía eso, la verdad sobre las deudas de Marcos se convertiría en un registro público en los archivos del tribunal. Sería la humillación exacta que mi abuela trató de evitarle a Elena. Decidí tomar un camino intermedio. Señor Harrison, dije con cuidado, mi abuela me dejó una carta personal que explicaba sus motivos. Eran motivos familiares muy sensibles que preferiría no revelar a menos que sea absolutamente necesario. ¿Podemos proceder sin eso por ahora? Él asintió, aunque parecía insatisfecho. Podemos, dijo, pero prepárese. Esto será costoso, largo y muy desagradable. Intentarán hacerla parecer un monstruo. Salí de esa oficina sintiéndome más atrapada que nunca. Estaba siendo demandada por mi propia hermana. Estaba pagando miles de dólares para defenderme de mentiras, todo mientras protegía al hombre que era la verdadera causa de todo el problema. Y ese hombre, Marcos, estaba sentado cómodamente, dejando que mi hermana peleara su batalla, actuando como la víctima solidaria. La injusticia de la situación me estaba carcomiendo. Fue esa noche, sola en la casa, cuando me di cuenta de algo. La promesa de mi abuela tenía dos partes. Una era mantener el secreto de Marcos para proteger la dignidad de Elena. La otra era proteger el legado familiar, la casa. En este momento, Marcos estaba amenazando directamente la segunda parte de esa promesa con una demanda frívola. Y peor aún,
me di cuenta de que la primera parte de la promesa, proteger a Elena, podría ya no ser lo correcto. ¿Estaba protegiendo su dignidad o estaba permitiendo que un hombre peligroso la llevara a la ruina financiera sin que ella lo supiera? Decidí que no podía seguir siendo una participante pasiva. La abuela había investigado a Marcos y había descubierto la verdad. Yo tenía que hacer lo mismo. No para vengarme, no para usarlo en la corte, sino para entender la verdadera magnitud de la amenaza. Necesitaba saber si la situación era tan mala como la abuela temía, o si, por algún milagro, Marcos había cambiado y esta demanda era solo por despecho. Comencé de forma sencilla. La abuela había mencionado deudas. En la era digital, muchas deudas dejan huella pública. Empecé a buscar en los registros públicos del condado donde vivían Elena y Marcos. Busqué el nombre de Marcos. Al principio, solo aparecían cosas menores, como multas de tráfico. Pero luego, tuve una idea. No busqué su nombre. Busqué su dirección, la dirección de su apartamento. Mi sangre se congeló. Allí estaba. Un documento presentado hacía solo 2 semanas, después de la lectura del testamento. Era un aviso de gravamen, un lien, contra su propiedad. Pero no era de un banco normal. Era de una compañía llamada Soluciones de Capital Rápido, uno de esos prestamistas de alto interés que anuncian en televisión a altas horas de la noche. El monto del gravamen era de $75,000. Y estaba registrado contra el apartamento que compartían, el apartamento que Elena creía que estaban pagando juntos. Esto era peor de lo que la abuela sabía. Ella temía que él usara el dinero de la herencia para pagar deudas. No se dio cuenta de que él ya estaba usando sus activos actuales como garantía. Él estaba poniendo en riesgo el techo que cubría a mi hermana, ahora mismo. Esta no era una deuda antigua, era una deuda nueva y masiva. La cronología era aterradora. La abuela muere, el testamento se lee, Marcos no obtiene el dinero de la casa, así que inmediatamente busca un préstamo de alto riesgo. De repente, la demanda tenía perfecto sentido. No se trataba del orgullo de Elena. Era la desesperación de Marcos. Necesitaba ese dinero para cubrir este nuevo préstamo antes de que Elena lo descubriera. Estaba usando la demanda como palanca para forzarme a vender. Me sentí enferma, pero también sentí una claridad escalofriante. Mi promesa a la abuela de proteger la dignidad de Elena se había vuelto secundaria a la necesidad de salvar a Elena de un desastre financiero inminente. Pero, ¿cómo? Mostrarle el gravamen solo la devastaría y ella podría negarlo. Necesitaba algo más. Necesitaba confrontar a Marcos. Decidí no tenderle una trampa. Decidí ser directa. Le envié un mensaje de texto desde un número temporal, ya que seguramente tenía mi número principal bloqueado. Marcos, soy Ana. Necesito hablar contigo. A solas. No es sobre la casa. Es sobre un gravamen de Soluciones de Capital Rápido en tu apartamento. O hablamos hoy, o hablo con Elena. La respuesta fue casi instantánea. ¿Dónde? ¿Cuándo? Acordamos vernos en una cafetería tranquila en un vecindario neutral. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina. Activé la aplicación de grabación de voz en mi teléfono y la puse boca abajo sobre la mesa. No me sentía bien por hacerlo, pero después de la demanda, sabía que estaba tratando con alguien que no jugaría limpio. Marcos entró 5 minutos tarde. Se veía terrible. Parecía que no había dormido en días, sus ojos estaban inyectados en sangre y estaba pálido. Se sentó frente a mí sin pedir un café. ¿Qué quieres, Ana?, espetó. Deslicé una impresión del aviso de gravamen sobre la mesa. Él la miró y su rostro perdió el poco color que le quedaba. «¿Estás investigándome?», susurró con furia. «¿Estás tratando de chantajearme?». «Estoy tratando de entender», le dije, mi voz sorprendentemente firme. «La abuela me dejó la casa para proteger a Elena de esto. Y ahora me estás demandando para conseguir el dinero, mientras pones en riesgo su hogar actual. ¿Qué tan profundo es este agujero, Marcos?». Él me miró por un largo rato. Vi la ira desvanecerse, reemplazada por una desesperación patética. Se desplomó en su asiento. «No lo entiendes», gimió, bajando la voz. «Ese dinero, los 75,000, eso no era para una nueva inversión. Eso era solo para pagar los intereses. Los intereses, Ana. La deuda principal es mucho más grande. Mucho más de lo que la abuela pudo haber sabido». Confesó todo. Comenzó con malas operaciones bursátiles, luego pasó a opciones de alto riesgo, y finalmente a prestamistas privados cuando los bancos le cerraron el grifo. Debía dinero a gente muy peligrosa, gente que no presenta demandas en la corte. Dijo que la herencia de la abuela era su única salida. Era su última oportunidad de arreglar todo antes de que Elena se enterara. «Si vendes la casa, Ana», me suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas que yo sabía que eran falsas, «puedo pagarles a todos. Puedo limpiar el desorden.
Elena nunca tiene que saber lo mal que se puso. Puedes ser la heroína. Puedes salvar nuestro matrimonio. Por favor. Te daré lo que quieras, solo ayúdame. Ahí estaba. La confesión. Y la propuesta. Él no quería cambiar. Solo quería un rescate. Y estaba dispuesto a dejarme ser la villana ante mi familia si eso significaba que él obtendría el dinero. Lo miré y sentí un frío absoluto. No, le dije. No voy a vender la casa de mi abuela para pagar a tus acreedores. No voy a usar su legado para alimentar tu problema. Se acabó, Marcos. La desesperación en su rostro se transformó instantáneamente en una rabia pura y helada. Se inclinó sobre la mesa. Si no lo haces, Siseo, le diré a Elena que todo esto es porque estás obsesionada conmigo. Le diré que intentaste seducirme y que cuando te rechacé, inventaste todo esto. Le diré que la carta de la abuela es falsa. Destruiré lo poco que te queda de reputación. Estás arruinando mi vida, así que yo arruinaré la tuya. Me levanté. Detuve la grabación. Gracias por confirmar quién eres, Marcos, dije. Y me fui. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de promesas, ni de dignidad, ni siquiera de la casa. Se trataba de salvar a mi hermana de un hombre que la destruiría activamente para salvarse a sí mismo. Conduje directamente a la casa de mis padres. Sabía que Elena estaría allí. Estacioné mi auto y llamé a la puerta principal. Mi padre abrió. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira. Te dije que no, comenzó. Estoy aquí para hablar con todos ustedes, lo interrumpí. Elena, mamá, Marcos. Tienen derecho a saber la verdad. Toda la verdad. Y tengo pruebas. Los reuní a todos en la sala de estar. Elena y mi madre se sentaron en el sofá, mirándome como si fuera una extraña. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea. Marcos entró corriendo unos minutos después, probablemente habiendo recibido una alerta de mi padre. Se puso pálido al verme. Me dieron un ultimátum, comencé, mi voz temblando pero decidida. Y elegí no vender la casa. Pero no fue por codicia. Fue por esto. Saqué la carta original de mi abuela. La leí en voz alta. Cada palabra sobre sus temores, sobre las deudas de Marcos, sobre su deseo de proteger a Elena. Elena saltó. Eso es una mentira, gritó. Lo falsificaste. Harás cualquier cosa para quedarte con ese dinero. Yo también deseé que no fuera verdad, Elena, le dije. Así que investigué. Puse el aviso de gravamen de $75,000 sobre la mesa de café. Esto se registró hace 2 semanas, Marcos. ¿Puedes explicarle a tu esposa qué es Soluciones de Capital Rápido? Elena agarró el papel. Lo leyó, y su rostro se volvió ceniza. Marcos, ¿qué es esto? ¿Es un error? Marcos comenzó a tartamudear. Es complicado, cariño. Es un préstamo comercial, es. Y luego, continué, me reuní con Marcos esta tarde. Él me amenazó. Me dijo que si no vendía la casa, inventaría mentiras sobre mí para destruirme. Mentirosa, gritó Marcos. Está obsesionada. Lo grabé todo, dije. Saqué mi teléfono. Puse el volumen al máximo. Y reproduje la grabación. La sala se llenó con la voz de Marcos. Su súplica. Su confesión de la deuda mayor. Su admisión de que solo estaba pagando intereses. Y luego, su amenaza explícita de chantajearme. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado. Mi madre tenía la mano sobre la boca. Mi padre miraba fijamente a Marcos, su rostro lívido. Elena no se movió. Estaba congelada, mirando el teléfono sobre la mesa. Cuando la grabación terminó, Elena se giró lentamente hacia su esposo. No hubo gritos. No hubo lágrimas, todavía no. Solo un vacío aterrador en su voz. ¿Es verdad?, preguntó ella. Marcos intentó hablar. Abrió y cerró la boca. Estaba atrapado. Completamente expuesto. Elena se levantó. Caminó hacia él. Y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. El sonido resonó en la habitación. Luego, se volvió hacia mí. Esperaba, no sé qué esperaba. ¿Alivio? ¿Gratitud? No obtuve nada de eso. Sus ojos estaban llenos de un dolor y una rabia tan profundos que me hicieron retroceder. Sal de aquí, me susurró. Intenté acercarme. Elena, yo. Dije que te fueras, gritó, y esta vez, las lágrimas brotaron. Sal de mi casa. Tú hiciste esto. Lárgate. Mi padre no dijo nada. Mi madre no me miró. Recogí mis cosas y salí por la puerta principal. Eso fue anoche. He estado sentada en la casa de la abuela desde entonces, en silencio.
Mi teléfono no ha sonado. No sé qué está pasando en casa de mis padres. No sé si Elena está dejando a Marcos. No sé si mi familia me odia más o menos que antes. Cumplí la mitad de la promesa de la abuela, protegí la casa. Pero fallé espectacularmente en la otra mitad. Usé la verdad como un arma y detoné una bomba en medio de la vida de mi hermana, exactamente lo que la abuela quería evitar. No me siento como una heroína. No siento que haya ganado. Me siento completamente sola. Así que, Reddit, después de todo esto, con todas las piezas sobre la mesa, ¿hice lo correcto? Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un mes desde mi última publicación, y mi vida es irreconocible. Cuando les escribí por última vez, acababa de detonar una bomba de verdad en la sala de estar de mis padres. Había revelado la carta de la abuela, el gravamen sobre el apartamento de mi hermana Elena, y la horrible grabación de la confesión y amenazas de su esposo, Marcos. El resultado inmediato fue que Elena me gritó que me fuera, dejándome completamente aislada, sin saber si había salvado a mi familia o si simplemente la había destrozado de una manera diferente. Los primeros 3 días después de esa confrontación fueron los más solitarios de mi vida. Me quedé en la casa de la abuela, que ahora se sentía menos como un premio y más como una fortaleza de hielo. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba, pero nunca era mi familia. Eran notificaciones de trabajo, correos electrónicos basura, cualquier cosa menos las personas que necesitaba escuchar. El silencio de su parte fue ensordecedor. Empecé a dudar de mí misma de una manera terrible. ¿Hice lo correcto? ¿O simplemente elegí la opción más destructiva para probar que tenía razón? La victoria se sentía exactamente como una derrota. No había ninguna satisfacción en estar en lo cierto si el costo era mi única hermana. Pasé esos días haciendo inventario de la casa, no de los objetos de valor, sino de los recuerdos. Cada marco de fotos, cada plato de porcelana, me recordaba a Elena, a la abuela, a una época en la que éramos una familia unida. Me di cuenta de que la abuela me había dado una carga imposible, proteger un objeto material, la casa, y al mismo tiempo proteger el espíritu de Elena. En mi intento de hacerlo primero, había fallado catastróficamente en lo segundo. Al cuarto día, el teléfono finalmente sonó. Era mi madre. Su voz era apenas un susurro, estaba agotada. No hubo un lo siento. No hubo un tenías razón. Solo había desesperación. Me informó que Elena estaba en casa de ellos, encerrada en su antigua habitación de la infancia, negándose a comer y sin hablar con nadie. Marcos había desaparecido. La noche de la revelación, después de que yo me fui, aparentemente hubo una explosión de gritos, y Marcos simplemente empacó una maleta y se fue. Su teléfono estaba apagado. Se había esfumado, dejando a Elena para que se enfrentara sola al cataclismo que él había creado. Mi madre lloraba, diciendo que no reconocía a su propia hija, que Elena estaba rota. Y luego dijo las palabras que me partieron el alma: Ana, no sé cómo sanaremos de esto. Has expuesto la verdad, sí, pero mira el costo. Seguía siendo, de alguna manera, mi culpa. 2 días después de esa llamada, recibí otra, esta vez del señor Harrison, mi abogado. Tenía noticias sobre la demanda. El bufete de abogados de Elena había contactado con él esa misma mañana. Señorita Ana, dijo con un tono profesional, le informo que su hermana ha presentado una moción para retirar su impugnación del testamento, con perjuicio. Esto significaba que no solo retiraba la demanda, sino que renunciaba al derecho de volver a presentarla. Legalmente, la batalla había terminado. La casa era mía, indiscutiblemente. Le pregunté al señor Harrison qué pasaba con las costas legales, todo el dinero que había gastado para defenderme de una demanda frívola. Él sugirió que podíamos presentar una moción para que Marcos, o incluso Elena, pagaran mis gastos. Le dije que no, rotundamente. No iba a tomar ni un centavo de mi hermana. Solo quería que todo terminara. El señor Harrison pareció entender. Muy bien, dijo. La felicito por la resolución. Ahora es usted la propietaria legal y única de la propiedad de su abuela. Colgué el teléfono y me senté en las escaleras principales. Había ganado. Me sentía completamente vacía. La calma legal duró exactamente un día. A la tarde siguiente, estaba en la cocina cuando un automóvil costoso, un sedán negro con vidrios polarizados, se estacionó al otro lado de la calle. No era de ninguno de mis vecinos. Vi a 2 hombres con trajes sentados adentro. Simplemente se quedaron allí. Durante 1 hora. Luego, durante 2. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé la confesión grabada de Marcos: debo dinero a gente muy peligrosa. Decidí no mostrar miedo. Salí por la puerta principal para revisar el buzón, actuando con naturalidad, pero observándolos por el rabillo del ojo. En el momento en que pisé la acera, las puertas del auto se abrieron. Los 2 hombres se dirigieron hacia mí. No corrían, caminaban con una calma deliberada que era mucho más intimidante. Eran grandes,
y sus trajes caros no ocultaban el hecho de que no eran hombres de negocios. Ana, preguntó uno de ellos. No era una pregunta amistosa. Asentí, mi garganta seca. Somos socios de negocios de Marcos, dijo el segundo hombre. Entendemos que él esperaba recibir una suma considerable de esta propiedad. Un dinero que nos había prometido. Tragué saliva. Marcos se fue. No sé dónde está. Y ese dinero nunca fue suyo. Esta casa es mía. El primer hombre sonrió, una sonrisa sin humor. Vemos que la situación legal se resolvió a su favor. Qué conveniente. Aquí está el problema. Marcos nos debe una cantidad de dinero que hace que esta casa parezca una propina. Y ahora que él no está, y usted tiene los activos que él planeaba usar, su problema se ha convertido en su problema. Eso no es legal, dije débilmente. El segundo hombre se rió. No estamos aquí para discutir la ley de sucesiones. Estamos aquí para informarle que tenemos un gran interés en cómo planea liquidar los activos de su cuñado. Marcos sabía dónde encontrarnos. Cuando esté lista para ser responsable de sus deudas, pregunte por el sindicato, en el centro. Ellos sabrán cómo localizarnos. Se dio la vuelta. Y señora, añadió sin mirar atrás, le sugeriría que no hable con la policía. Eso complicaría mucho su situación de vida. Subieron al auto y se fueron lentamente. Corrí adentro y cerré todas las puertas, mi cuerpo temblando violentamente. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era real. La gente peligrosa era real, y sabían dónde vivía. Sabían quién era yo. Esa misma tarde, gasté miles de dólares en un sistema de seguridad de última generación, con cámaras, sensores de movimiento y un contrato con una compañía de respuesta privada. La casa de la abuela, mi refugio, era ahora una prisión segura. 3 días después, mientras aún vivía con este nuevo terror, mi padre me llamó. Sonaba como un hombre completamente derrotado. Me dijo que la situación de Elena era peor de lo que pensábamos. El banco se había movido rápidamente con el gravamen. El apartamento estaba en ejecución hipotecaria. Tenían 30 días para desalojar. Pero eso no era lo peor. Marcos, antes de desaparecer, había vaciado sistemáticamente cada cuenta bancaria conjunta y había solicitado varias tarjetas de crédito a nombre de Elena, llevándolas al límite. Mi hermana mayor que siempre había sido tan responsable, estaba arruinada. No tenía casa, ni ahorros, y tenía una deuda de decenas de miles de dólares que ni siquiera era suya. Estaba desempleada, ya que había renunciado a su trabajo 2 meses antes porque Marcos le había dicho que iban a recibir una ganancia inesperada y que él quería que se tomaran un descanso para enfocarse en formar una familia. La crueldad de su engaño era de una profundidad que apenas podía comprender. Mi padre hizo una pausa, y oí cómo contenía un sollozo. Ana, hija, dijo, su voz quebrándose. Tu madre y yo somos viejos. Nuestra casa es pequeña. No podemos, ella no puede quedarse aquí para siempre. Está en un lugar muy oscuro. Y ahora no tiene absolutamente nada. No tengo derecho a pedirte esto. Dios sabe que no lo tengo. Pero, ¿puede quedarse contigo? ¿Puede quedarse en la casa de la abuela? La pregunta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Por supuesto. Sí, dije sin dudar. Papá, por supuesto que sí. Es su hogar tanto como el mío. Tráela cuando esté lista. Al día siguiente, mi padre se detuvo frente a la casa. Vi desde la ventana de la sala. Elena salió del auto. Llevaba una sola maleta. Se veía demacrada, sus ojos hinchados y vacíos. Apenas parecía la persona que yo conocía. Mi padre la abrazó, le susurró algo y volvió al auto, marchándose sin siquiera mirar hacia la casa. Me dejó sola en el porche con ella. Abrí la puerta. Elena entró arrastrando su maleta por el vestíbulo. El silencio en la casa era pesado, lleno de todo lo que no se decía. He preparado tu antigua habitación, le dije suavemente. Las sábanas están limpias y... me interrumpió. Su voz era rasposa. Se giró para mirarme, y vi que el vacío en sus ojos había sido reemplazado por un fuego oscuro y resentido. ¿Estás feliz, Ana?, susurró, su voz temblando de rabia. Elena, ¿de qué hablas? Yo solo quiero ayudarte. Feliz, repitió, esta vez más fuerte. Ganaste. Eso es lo que querías. Desde el principio. Ganaste. Tienes tu casa del $1.000.000. Tienes tu justificación. Tienes la carta de la abuela. Probaste que todos estaban equivocados y que tú tenías razón. Eso no es lo que quería, intenté decir, pero ella me interrumpió. Destruiste mi vida para demostrar que tenías razón, gritó, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mi matrimonio se acabó. Mi casa se fue. Estoy en la ruina. Y todo porque no podía simplemente dejarlo pasar.
Tú hiciste esto. Me quedé atónita. ¿Yo lo hice? Marcos hizo esto. Él mintió, robó y nos engañó a todos. Pero tú lo expusiste, replicó ella, golpeando su maleta. Tú fuiste la que guardó secretos. La abuela confió en ti, no en mí. Y en lugar de venir a mí, como una hermana, en privado, guardaste esa carta como un arma. Esperaste. Esperaste hasta que te llevé a la corte. Esperaste hasta que pudiste pararte frente a todos y humillarme. Me humillaste, Ana. Me trataste como a una tonta indefensa que necesitaba ser salvada. ¿Y ahora, qué se supone que debo hacer? ¿Vivir aquí? ¿En tu casa, comiendo tu comida, como tu patético caso de caridad? Su dolor era tan profundo que llenaba la habitación. Y me di cuenta de la horrible verdad. Ella no estaba equivocada. No sobre Marcos, pero sí sobre mí. Podría haber manejado esto de 1000 maneras diferentes. Podría haberla llevado a un lado el día 1, mostrarle la carta y enfrentar a Marcos juntas. Pero no lo hice. Estaba herida por su desconfianza, estaba enojada por la demanda, y sí, una parte de mí quería la vindicación. Quería que mis padres y ella vieran que yo no era la villana. Y al buscar esa vindicación, la había convertido a ella en la víctima colateral. Me quedé allí mientras ella sollozaba, su rabia derrumbándose en una profunda desesperación. No me defendí. No le dije que tenía razón. Simplemente me acerqué y tomé un viejo llavero del cuenco que estaba en la mesa de la entrada. El llavero que la abuela siempre usaba. Saqué la llave de la puerta principal. Caminé hacia ella y puse la llave en su mano. Ella me miró, confundida. No eres un caso de caridad, Elena, le dije, mi propia voz quebrándose. Y esta no es mi casa. Es la casa de la abuela. Ella me la confió para que la protegiera. Y eso te incluye a ti. Siempre te ha incluido a ti. Tienes razón. La forma en que manejé esto fue incorrecta. Estaba asustada y enojada, y te lastimé de una manera que quizás nunca pueda reparar. No puedo deshacer esa noche. Pero estás a salvo aquí. Ella miró la llave en su palma. No puedo perdonarte, Ana. Lo sé, respondí. No te lo estoy pidiendo. Solo te pido que te quedes. Quédate aquí, en tu hogar. Ódiame si lo necesitas. Grita, llora, haz lo que tengas que hacer. Pero estás a salvo. Elena apretó la llave con fuerza, tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Sin decir una palabra más, agarró su maleta y subió las escaleras hacia la habitación que había sido suya desde que nació. Oí la puerta cerrarse con un clic suave pero definitivo. Me quedé sola en el vestíbulo. La batalla legal había terminado. La batalla con mis padres parecía haber terminado. Pero la verdadera guerra, la de vivir bajo el mismo techo que mi hermana rota, apenas comenzaba. Y mientras escuchaba el sonido de sus sollozos ahogados desde el piso de arriba, miré hacia la puerta principal, preguntándome cuándo volverían los hombres del auto negro. Porque ahora no solo estaba protegiendo un edificio, estaba protegiendo a la única familia que me quedaba dentro de él. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que Elena se mudó a la casa de la abuela. Y cada uno de esos 30 días ha sido una lección de silencio y penitencia. La palabra hogar no aplica aquí. Vivimos en una especie de tregua armada, un museo silencioso lleno de los fantasmas de la familia que solíamos ser. Nuestra rutina es casi inexistente. Yo me despierto temprano, bajo la nueva y ruidosa alarma del sistema de seguridad, preparo café y desayuno para 2, sabiendo que solo uno de nosotros comerá. Dejo un plato para Elena en la cocina, cubierto. Me voy a mi trabajo, que ahora hago principalmente desde casa, encerrada en el antiguo estudio de la abuela. Elena rara vez sale de su habitación antes del mediodía. Oigo sus pasos arriba, el crujido de las tablas del suelo, el sonido del agua corriendo en el baño. No hablamos. En esa primera semana, intenté forzar la conversación. Elena, ¿necesitas algo? Mamá llamó, está preocupada. ¿Quieres ver una película? Cada intento era recibido con un silencio helado o con un monosílabo tan cortante que me hacía retroceder. No. Bien. Déjame. Así que dejé de intentarlo. Me he convertido en la guardiana de su vida en ruinas, una vida que ella insiste en que yo destruí. El correo se ha convertido en una fuente diaria de terror. Al principio, eran solo las cartas de la ejecución hipotecaria del apartamento. Luego, empezaron a llegar las facturas de las tarjetas de crédito que Marcos había abierto a su nombre. Cartas con letras rojas urgentes. Aviso final. Cuenta morosa. Las intercepto todas antes de que ella las vea. He creado una pila oscura en el fondo de mi cajón, una pila de deudas que asciende a una cantidad que me marea. Elena no tiene ni idea de la verdadera profundidad del agujero. Ella solo sabe que perdió su casa. No sabe que él le robó su futuro financiero,
posiblemente durante la próxima década. Pero el silencio de Elena no es lo peor. Lo peor es el sonido de su dolor. Algunas noches, la oigo llorar. No son sollozos fuertes, sino un llanto ahogado, roto, que se filtra a través de las paredes gruesas de la casa. Suena como un animal herido. En esos momentos, me siento en el pasillo, fuera de su puerta cerrada, con la mano en el pomo, pero sin atreverme a girarlo. ¿Qué podría decirle? Lo siento por exponerte la verdad. Lo siento por no haber sido más rápida, más inteligente. Ella me culpa, y una parte enferma de mí también lo hace. Como ella dijo, yo era la que tenía la carta. Yo era la que tenía el secreto. Y elegí la forma más brutal de revelarlo. Nuestros padres han intentado intervenir. Mi madre viene una vez por semana. Toca el timbre y yo la dejo entrar, y las dos fingimos una normalidad que no existe. Hola, Ana. ¿Cómo está ella? Yo solo asiento hacia las escaleras. Está descansando. Mi madre sube. Oigo sus voces ahogadas a través de la puerta de Elena. La voz suplicante de mi madre, y los tonos bajos y muertos de Elena. Después de una hora, mi madre baja, sus ojos rojos e hinchados. No puedo llegar a ella, me susurra en el vestíbulo. Ella solo, te culpa. Culpa a la abuela. Culpa a todos menos a él. Él desapareció, mamá, le recuerdo. Es más fácil odiarte a ti, Ana, me dijo la semana pasada, poniéndose el abrigo. Porque todavía estás aquí. Y en esa frase, lo entendí todo. Para Elena, yo no era su salvadora. Yo era su carcelera. Yo era el recordatorio viviente de su humillación. La semana pasada, ocurrió algo que rompió la rutina. Estaba en la cocina revisando el correo, la pila de deudas de Elena en mi mano, cuando oí que el teléfono fijo de la abuela sonaba desde la sala de estar. Lo manteníamos conectado por nostalgia. Antes de que pudiera llegar, oí a Elena descolgar el teléfono desde la extensión de arriba, en su habitación. Me detuve, sin moverme. Oí su voz, primero confundida. Hola. Sí, esta es Elena. ¿Quién habla? Hubo una larga pausa. Me deslicé silenciosamente hacia la sala de estar. No entiendo. ¿Qué cuenta? Su voz comenzó a temblar. Eso no puede ser. $100,000. ¿Un préstamo personal? Yo no firmé ningún préstamo personal. Otra pausa, más larga. Eso no es posible. Esa no es mi firma. Él no podía hacer eso. El pánico en su voz era agudo. Por favor. No tengo nada. Él se fue. No tengo dinero. Pude oír la voz metálica del cobrador a través del auricular desde el otro lado de la habitación. Señora, el impago tendrá consecuencias. Consideraremos todas las vías legales. Elena soltó un grito que no sonaba humano. Fue un chillido de pura agonía y terror. El teléfono de arriba se estrelló contra la pared. Oí un golpe y luego el sonido de algo rompiéndose. Corrí escaleras arriba, por primera vez sin importarme su privacidad. La puerta de su habitación estaba abierta. Ella estaba en el suelo, había barrido todo lo que estaba en su cómoda. Marcos de plata, perfumes, todo destrozado. Estaba hiperventilando, con las manos en el pelo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. 100,000, jadeaba. Me arrodillé frente a ella. Elena. Elena, mírame. Respira. Me miró, pero sus ojos no me veían. Estaban salvajes. Él lo firmó, gritó. Falsificó mi nombre. $100,000. Agarró el frente de mi camisa con una fuerza que me sorprendió. Tú sabías. Estuviste guardando esas cartas. Tú sabías lo mal que estaba y me dejaste averiguarlo por un extraño. No sabía de ese, le dije con la voz quebrada. Elena, lo juro. Solo quería protegerte de... Deja de protegerme, gritó, empujándome hacia atrás. Cada vez que dices esa palabra, algo terrible sucede. La abuela te pidió que me protegieras y me quitó mi herencia. Tú me protegiste y destruiste mi matrimonio y mi vida en una sola noche. No quiero tu protección. Quiero mi vida de vuelta. Se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente, entre los pedazos rotos de su antigua vida. Y yo me quedé allí, incapaz de tocarla, incapaz de consolarla. Era una espectadora de la destrucción que yo había puesto en marcha. Esa noche, no pude dormir. Bajé las escaleras a las 3 de la mañana para tomar agua. Las nuevas cámaras de seguridad tenían monitores en la cocina. Mientras bebía, miré las pantallas. La vista de la calle estaba tranquila. La puerta trasera, segura. Y luego, en la cámara del porche delantero, vi algo. Había un sobre. Un sobre grueso de Manila, apoyado contra la puerta principal. Mi corazón se detuvo.
Revisé la grabación de la cámara. A las 2:37 de la madrugada, el mismo sedán negro que había visto semanas antes se había detenido. Esta vez, nadie salió. La ventana del pasajero bajó, y una mano enguantada arrojó el sobre al porche. El auto se fue. Con el corazón latiéndome en la garganta, desactivé la alarma, abrí la puerta y cogí el sobre. Estaba pesado. Mi nombre estaba escrito en el frente con un marcador negro. Volví a entrar y cerré todas las cerraduras. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde la abuela había leído el periódico durante 50 años. Dentro del sobre no había una carta. Solo había dos cosas. La primera era una fotografía. Una foto granulada, tomada con un teleobjetivo. Eran mis padres, saliendo de su auto para ir al supermercado. Estaban borrosos, pero inconfundibles. La segunda era una sola hoja de papel con una frase impresa. El tiempo se acabó. Tus padres se ven mayores. Sería una pena que tuvieran un accidente. Tienes una semana para contactarnos con un plan de pago. O te haremos una visita que no podrás rechazar. Dejé caer el papel como si quemara. Esto era el final. Habían cruzado la línea. Habían amenazado a mis padres. La promesa a la abuela, la casa, el dinero, todo se volvió irrelevante. La abuela quería proteger a la familia, y ahora, por proteger su casa, yo había puesto a mis padres en la mira. Durante una hora, me quedé paralizada por el miedo. ¿Qué podía hacer? ¿Vender la casa? No podía venderla en una semana. ¿Y si la vendía? ¿Cuánto les daba? ¿Todo? ¿Y si volvían por más? ¿Ir a la policía? Las palabras del hombre resonaron en mi cabeza. Eso complicaría mucho su situación de vida. Si iba a la policía, los ponía en peligro. Si no hacía nada, los ponía en peligro. Sentí una oleada de rabia tan fría y pura que ahogó el miedo. Rabia contra Marcos por su cobardía. Rabia contra estos hombres por amenazar a mi familia. Y rabia contra mí misma por haber sido tan pasiva. Ya no se trataba de Elena y su dolor. Ya no se trataba de la abuela y su testamento. Se trataba de una amenaza de nivel criminal contra mi familia. Y no podía enfrentarla sola. A las 7 de la mañana, después de ver salir el sol sin haber dormido, hice 2 llamadas. La primera fue a mi padre. Papá, le dije, mi voz plana y sin emociones. Necesito que tú y mamá se vayan de la ciudad. Ahora mismo. Vayan a visitar a la tía Marga en la costa. No pregunten por qué. No me llamen. Les diré cuando es seguro volver. Por favor. Hazlo. La confusión y el miedo en su voz eran palpables, pero algo en mi tono le hizo obedecer. Está bien, Ana. Está bien. La segunda llamada fue al señor Harrison, el abogado. Lo desperté. Señor Harrison, dije. Soy Ana. Siento llamarlo tan temprano. Nuestro problema legal ha cambiado. La demanda ha terminado, pero estoy siendo extorsionada por los prestamistas de Marcos. Anoche amenazaron a mis padres. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El amable y anciano abogado de sucesiones desapareció. Ana, dijo, su voz repentinamente dura y seria. No digan nada más por teléfono. Necesito que venga a mi oficina. Ahora. Pero no venga al edificio principal. Vaya a la dirección que le voy a enviar por mensaje de texto. Es una firma consultora asociada. Pregunte por él, señor Reyes. No hable con nadie más. ¿Entiende? Sí, dije. Y Ana, añadió. No traiga su teléfono habitual. Si tiene un teléfono antiguo o uno desechable, tráigalo. Si no, compre uno de pago de camino aquí y apague el suyo. Deje su auto en un estacionamiento público a varias cuadras de distancia y camine el resto del camino. Esto ya no es un juego. Colgué. Miré el sobre la mesa. El miedo seguía allí, pero ahora tenía un compañero, la determinación. Marcos había traído esta oscuridad a nuestra familia, y la abuela me había dado la casa para protegerla. No estaba protegiendo un edificio. Estaba protegiendo a las personas. Y lo haría, sin importar el costo. Subí las escaleras y empaqué una pequeña maleta con mis cosas esenciales y la pila de deudas de Elena. Dejé una nota en la puerta de su habitación. Elena, tengo que salir por unos días. Hay comida en el refrigerador. Estás a salvo aquí. El sistema de seguridad está activado. No abras la puerta a nadie. Cerraré con llave desde afuera. Es por tu seguridad. Bajé las escaleras, activé el sistema de seguridad al máximo, salí por la puerta trasera y me dirigí a un futuro que mi abuela nunca podría haber previsto. Ya no era una heredera en duelo. Era una mujer con una misión. Iba a conocer al señor Reyes. Actualización 4.
El viaje a la dirección que el señor Harrison me proporcionó fue surrealista. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, apagué mi teléfono habitual, compré uno de prepago en una tienda de conveniencia, estacioné mi auto a 4 cuadras de distancia y caminé, sintiendo la mirada de cada persona en la calle como una amenaza potencial. El miedo era una corriente helada en mis venas, pero por debajo de él, algo más estaba creciendo, una rabia fría y endurecida. La foto de mis padres saliendo del supermercado, tan inocentes y vulnerables, se había grabado a fuego en mi mente. La amenaza del sindicato había logrado algo que ni la demanda de mi hermana ni la traición de Marcos habían conseguido. Había eliminado toda mi vacilación. La dirección no era un bufete de abogados. Era un edificio de oficinas de lujo, pero discreto, sin grandes letreros. En el vestíbulo, le dije al guardia de seguridad que tenía una cita con el señor Reyes. Él ni siquiera levantó la mirada de su monitor, simplemente me indicó que pasara al ascensor, que se abrió para mí como si me estuviera esperando. Me llevó al piso 18. Las puertas se abrieron a una recepción silenciosa y elegante, decorada con arte moderno y minimalista. No había secretarias, solo un hombre de mediana edad con un traje impecable esperándome junto a una puerta de vidrio esmerilado. Señorita Ana, dijo con un asentimiento. Su voz era tranquila, profesional. Soy Reyes. Gracias por venir tan rápido. El señor Reyes no era un abogado. Irradiaba una calma y una autoridad que eran totalmente diferentes. Su oficina era más un centro de comando que un despacho legal. Había varias pantallas mostrando datos de mercado, noticias globales y lo que parecían ser mapas logísticos. Me ofreció un asiento y agua, la cual acepté con manos temblorosas. Me senté y, sin preámbulos, saqué el sobre de Manila. Puse la fotografía de mis padres y la nota de amenaza sobre su escritorio de caoba pulida. Luego, saqué la grabación de la confesión de Marcos y la pila de facturas fraudulentas que había estado ocultando a Elena. Coloqué todo en fila. Anoche amenazaron a mis padres, dije, mi voz sorprendentemente firme. Tengo una semana antes de que hagan algo. Mi abogado, el señor Harrison, dijo que usted podría ayudar. Ya no me importa la casa. No me importa el dinero. Solo quiero que mi familia esté a salvo. Reyes escuchó sin interrumpir. Observó cada prueba con una concentración metódica. Miró la foto, leyó la nota y luego escuchó la grabación completa de Marcos, con su patética confesión y su inútil amenaza. Cuando terminó, se reclinó en su silla y juntó las manos. Señorita Ana, comenzó, su tono era el de un médico a punto de dar un diagnóstico complicado. El señor Harrison me llamó como un favor. Él maneja el patrimonio de su familia. Mi equipo, nosotros manejamos las crisis. Y esto, sin duda, es una crisis. Pero primero debe entender con qué está tratando. Explicó que el sindicato no era un grupo de simples prestamistas usureros. Eran una organización criminal sofisticada que usaba préstamos de alto riesgo como fachada para el lavado de dinero a gran escala. Su cuñado Marcos, dijo Reyes, no solo pidió dinero prestado. Se enredó. Probablemente pensó que era más listo que ellos, tal vez perdió el dinero que debía lavar. No importa. El punto es que no están enojados, están en modo de recuperación de activos. Y ahora, usted y la casa de su abuela son el activo. Me explicó las opciones, tal como yo las había imaginado, pero con una claridad aterradora. Podría intentar pagarles, dijo. Pero no sabemos la cifra real. Marcos mencionó, mucho más, que 75.000. Y la deuda de 100.000 de su hermana probablemente sea solo otra pieza. Incluso si liquida la casa y les da 1.000.000, no hay garantía de que se detengan. La debilidad atrae a este tipo de personas. Volverán. Opción 2, continuó, correr. Desaparecer. Usted, su hermana, sus padres. Podemos facilitar eso. Nuevas identidades, reubicación. Pero es una vida de mirar por encima del hombro. Y ellos son muy buenos encontrando gente. Sentí que la habitación se encogía. Usted no está recomendando ninguna de esas opciones, ¿verdad? Reyes negó con la cabeza. No. La única forma de neutralizar una amenaza como esta es eliminar la fuente del problema. Ellos no la quieren a usted. Quieren a Marcos, o el dinero que él representa. Como Marcos no tiene el dinero, su única utilidad para ellos es como ejemplo. Su única utilidad para nosotros, es como cebo. Un escalofrío me recorrió. Cebo. La mejor solución, dijo Reyes, inclinándose hacia adelante, es entregarles a Marcos. Pero no podemos simplemente llamar a su puerta y decirles dónde está. No sabemos dónde está. Y si lo hiciéramos, simplemente lo eliminarían y luego vendrían por usted para cobrar la deuda. No. Necesitamos cambiar la narrativa. Necesitamos que Marcos pase de ser un deudor a ser un activo para las autoridades.
Si podemos asegurar su cooperación, podemos llevar esto a las agencias federales que sí están interesadas en desmantelar una organización como el sindicato. Si Marcos testifica, el sindicato tendrá problemas mucho más grandes que usted, y serán forzados a desaparecer. Y el testimonio de un criminal, bueno, vale mucho más si viene con palanca. ¿Y cuál es la palanca?, pregunté. Usted, dijo Reyes. Pero primero, tenemos que encontrarlo. Mi equipo ya está trabajando. Tenemos acceso a sistemas de rastreo que van mucho más allá de una simple búsqueda en Google. El teléfono de prepago que mencionó haberle comprado, el nombre que usó para el apartamento, está dejando un rastro digital. Lo encontraremos. Me sentí abrumada. Así que, espero. Mientras mis padres se esconden y mi hermana está encerrada en la casa. Por ahora, dijo Reyes. Actúe con normalidad. Vaya a casa. No hagan nada diferente. Y conteste este teléfono, dijo, señalando el dispositivo de prepago, cada vez que yo llame. Le costará una cantidad significativa, señorita Ana. Mis servicios no son económicos. El señor Harrison puede liquidar algunos activos de su abuela para cubrir el anticipo. Haga lo que tenga que hacer, le dije. Regresé a la casa, la sensación de miedo reemplazada por una ansiedad paralizante. El silencio en la casa era opresivo. Subí y revisé a Elena. La nota seguía en su puerta. Toqué suavemente. Elena, soy yo. Estoy en casa. La puerta se abrió de golpe. Elena estaba allí, sus ojos rojos e inyectados en sangre, pero no por el llanto. Era furia. En su mano, sostenía la pila de facturas fraudulentas que yo había escondido en mi escritorio. Había forzado la cerradura de mi cajón. ¿Cuántas más?, siseó. ¿Cuántas más mentiras, Ana? Las tenías. Sabías lo de las tarjetas de crédito. Sabías del préstamo del auto. Sabías de todo y me dejaste llorar por un apartamento cuando la deuda real es incalculable. Elena, trataba de protegerte del pánico. Acababas de enterarte de lo de los 100,000. Ahí está esa palabra otra vez, gritó. Proteger. Me has estado tratando como a una niña rota. He estado aquí, como tu prisionera, mientras tú guardabas más secretos. No eres una prisionera, le respondí, mi propia frustración explotando. Estás aquí porque es el único lugar seguro. Estás aquí porque no tienes a dónde más ir. Y yo no he estado guardando secretos, he estado tratando de conseguir ayuda. ¿Ayuda? ¿Ocultando mis deudas? Ayuda real, grité. Ayuda porque Marcos no solo nos arruinó, Elena. Él nos puso en peligro. En ese momento, mi teléfono de prepago sonó. El sonido agudo cortó la tensión en la habitación como un cuchillo. Ambas nos congelamos. Era Reyes. Contesté. Dígame. La voz de Reyes era tranquila. Tenemos un problema. Marcos es más inteligente de lo que pensábamos. Apagó su teléfono y la tarjeta de crédito que estaba usando. Se quedó sin fondos y ha desaparecido de la red. Mis hombres lo están buscando en los refugios y estaciones de autobuses, pero es como buscar un fantasma. Hizo una pausa. La amenaza del sindicato, sin embargo, no ha desaparecido. Están intensificando su vigilancia. Han sido vistos cerca de la casa de sus padres esta mañana, después de que se fueran. Están buscando palanca. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Elena me observaba, su ira reemplazada por miedo al ver mi expresión. ¿Qué hacemos?, susurré. Necesitamos encontrarlo rápido, Ana. Piense. ¿Hay algún lugar donde iría? ¿Un lugar sin tecnología? ¿Un lugar donde se sentiría seguro? Un viejo amigo, una propiedad familiar olvidada. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Lo perdieron, le dije a Elena. No pueden encontrar a Marcos. Y los prestamistas están buscando a mamá y papá. Elena se quedó quieta, su rostro pálido. Vi cómo procesaba la información, el peligro, la fuga de Marcos, nuestra desesperada situación. El terror en sus ojos era profundo. Pero entonces, algo cambió. El terror se endureció. La víctima se desvaneció, y vi un destello de la hermana mayor que yo recordaba, la que siempre tenía un plan. Lo sé, susurró. ¿Qué sabes? Sé dónde está, dijo, su voz ganando fuerza. Hay un lugar. Una vieja cabaña de pesca que pertenecía a su tío abuelo, en el lago al norte, a unas 3 horas. Es una ruina. Sin electricidad, sin agua corriente. Él solía bromear diciendo que era su escondite del fin del mundo, si todo salía mal. Dijo que nadie, ni siquiera su propia familia, recordaba que existía. Yo soy la única persona a la que se lo contó. Agarré el teléfono y llamé a Reyes. Lo tenemos, le dije, y le expliqué lo de la cabaña. Hubo un silencio en la línea,
Luego Reyes dijo, excelente. Envíeme la ubicación ahora mismo. Mi equipo y yo nos reuniremos con usted. Estaremos allí en 2 horas. Esté lista. ¿Encontrarnos? ¿Qué quiere decir con nosotros?, pregunté. Usted y su hermana. Llevaremos a las autoridades estatales con nosotros, pero no podemos simplemente derribar la puerta. Si se asusta, podría huir o algo peor. Él confía en su hermana. Y usted es la única persona que puede hacerle la oferta. ¿Qué oferta? Su vida, dijo Reyes. Le ofrecerá su testimonio contra el sindicato a cambio de protección federal contra ellos y clemencia por sus crímenes financieros contra usted y su hermana. Es la única jugada que nos queda. Colgué. Miré a Elena. Ella me devolvía la mirada, ya no con odio, sino con una determinación aterradora. Había pasado un mes odiándome por exponer su pasado. Ahora, estaba a punto de unirse a mí para casar al hombre que había arruinado nuestro futuro. Vamos a traerlo de vuelta, Ana, dijo Elena, yendo a su habitación para ponerse los zapatos. Elena, no tienes que hacer esto. Es peligroso. Se detuvo en la puerta y me miró. Marcos me quitó mi dinero, mi casa y mi dignidad. No dejaré que también se lleve a nuestros padres. Bajamos las escaleras, 2 hermanas unidas no por el amor, sino por una necesidad compartida de supervivencia. Salimos por la puerta principal, activando la alarma en la casa vacía, y nos subimos a mi auto para encontrarnos con el equipo de Reyes. La cacería había comenzado. Caminé hacia ella y puse la llave en su mano. Ella me miró, confundida. No eres un caso de caridad, Elena, le dije, mi propia voz quebrándose. Y esta no es mi casa. Es la casa de la abuela. Ella me la confió para que la protegiera. Y eso te incluye a ti. Siempre te ha incluido a ti. Tienes razón. La forma en que manejé esto fue incorrecta. Estaba asustada y enojada, y te lastimé de una manera que quizás nunca pueda reparar. No puedo deshacer esa noche. Pero estás a salvo aquí. Ella miró la llave en su palma. No puedo perdonarte, Ana. Lo sé, respondí. No te lo estoy pidiendo. Solo te pido que te quedes. Quédate aquí, en tu hogar. Ódiame si lo necesitas. Grita, llora, haz lo que tengas que hacer. Pero estás a salvo. Elena apretó la llave con fuerza, tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Sin decir una palabra más, agarró su maleta y subió las escaleras hacia la habitación que había sido suya desde que nació. Oí la puerta cerrarse con un clic suave pero definitivo. Me quedé sola en el vestíbulo. La batalla legal había terminado. La batalla con mis padres parecía haber terminado. Pero la verdadera guerra, la de vivir bajo el mismo techo que mi hermana rota, apenas comenzaba. Y mientras escuchaba el sonido de sus sollozos ahogados desde el piso de arriba, miré hacia la puerta principal, preguntándome cuándo volverían los hombres del auto negro. Porque ahora no solo estaba protegiendo un edificio, estaba protegiendo a la única familia que me quedaba dentro de él. El hombre que estaba allí apenas era reconocible. Marcos había perdido una cantidad impactante de peso. Estaba sucio, sin afeitar, y olía a miedo y comida en mal estado. Llevaba días, quizás semanas, viviendo a base de productos enlatados. Cuando vio a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Elena. Cariño. Sabía que vendrías. Trató de agarrarla, de abrazarla. Tenemos que irnos. Están locos. Están locos, Elena. Ella, y me señaló a mí. Ella les dijo dónde estaba. Elena no se movió. Se quedó quieta, permitiendo que él balbuceara, su rostro impasible. No, Marcos, dijo ella, su voz cortando el aire nocturno. Yo les dije dónde estabas. La cara de Marcos se descompuso. La confusión dio paso al pánico. Elena, ¿qué? ¿Qué hiciste? Ellos amenazaron a mis padres, Marcos, dijo Elena. ¿Lo sabías? ¿Sabías que enviarían hombres a tomarles fotos a mamá y papá? Él retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. No, yo solo necesitaba tiempo, iba a conseguir el dinero. No hay dinero, grité, dando un paso adelante. Se acabó todo, Marcos. El sindicato te está buscando para hacerte pagar, y las autoridades te están buscando por todo lo que nos robaste. Marcos miró frenéticamente a su alrededor, hacia el bosque oscuro, como un animal en una trampa. No. Podemos arreglarlo. Aún tengo algo guardado, podemos. Cállate, ordenó Elena. Su voz era tan poderosa que ambos nos callamos. Ella lo miró, no con odio, sino con una lástima fría. Es el final, Marcos. Se acabó. Pero te queda una opción. Una sola. Es por eso que estamos aquí. Le expliqué el trato que Reyes había propuesto.
Las autoridades afuera. La oferta de protección de testigos a cambio de su testimonio completo contra el sindicato. Su única oportunidad de sobrevivir. Él nos miró, su mente calculadora trabajando frenéticamente. ¿Protección? ¿Cómo en desaparecer? ¿Ir a la cárcel? Desaparecer, dije. Confinamiento protector, y luego una nueva vida. Testificas contra ellos, y las autoridades federales te protegerán. Ellos se harán cargo del sindicato. Y como parte del trato, nosotras, Elena y yo, aceptamos retirar todos los cargos financieros en tu contra. La falsificación, las deudas. Todo se borra a cambio de tu testimonio. Marcos se quedó mirándonos, buscando una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso por mí? Elena soltó una risa seca y amarga. No lo hacemos por ti, Marcos. Nunca más. Lo hacemos por mamá y papá. Lo hacemos para que esta gente desaparezca de nuestras vidas. Lo hacemos para que esto termine. Tú eres el precio que tenemos que pagar para ser libres. Él entendió. Entendió que no era un rescate, era una transacción. Era la única opción en un tablero donde ya había perdido. Se desplomó en una silla vieja. Sí, susurró. Está bien. Lo haré. Les diré todo. Elena abrió la puerta de la cabaña y dio un paso atrás. Acepta el trato. Como fantasmas, Reyes y los detectives entraron en la cabaña. Fue rápido, profesional y silencioso. Le leyeron sus derechos, lo esposaron y lo sacaron. Marcos no nos miró mientras se lo llevaban. Sufría la indignidad final, ni siquiera era lo suficientemente importante como para ser el centro de su propio arresto. Era solo una pieza de evidencia. Mientras desaparecían en la oscuridad, me quedé allí, temblando por la adrenalina. Elena estaba a mi lado, mirando el lago. Reyes se acercó a nosotras. Ya está hecho, dijo. Será transferido a custodia federal esta noche. Acabo de llamar a su padre. Le dije que la amenaza ha sido neutralizada. Están a salvo. Pueden volver a casa mañana. ¿Y el sindicato?, pregunté. Marcos ya está hablando, dijo Reyes. Resulta que era su contador de bajo nivel, no solo un deudor. Sabe dónde están las cuentas. Tiene suficiente información para desmantelar toda su operación en este estado. Para cuando salga el sol, tendrán sus activos congelados y órdenes de arresto federales. Ya no son su problema. Nunca más. Asentí, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se levantaba. Reyes nos acompañó de regreso a nuestro auto en silencio. Han pasado 3 meses desde esa noche. La vida es tranquila. Marcos desapareció en el sistema de protección de testigos. Nunca lo volveremos a ver. Elena inició el divorcio contra un John Doe legal, y fue concedido. Como parte del acuerdo con los federales, todas las deudas fraudulentas a nombre de Elena fueron anuladas, borradas como si nunca hubieran existido. Su nombre está limpio. Nuestros padres volvieron a casa. Están conmocionados y tristes, pero inmensamente aliviados. Han comenzado a tratarnos a ambas, a Elena y a mí, de manera diferente. Ya no soy la hija codiciosa, y Elena ya no es la víctima indefensa. Somos las mujeres que manejaron la situación. Hoy, la casa de la abuela está llena de cajas. Pero no nos vamos a mudar. Estamos limpiando. Reorganizando. Elena y yo estábamos en la sala de estar, guardando la vieja porcelana de la abuela, cuando ella rompió el silencio que habíamos mantenido sobre el tema. Nunca te di las gracias, Ana, dijo en voz baja, sin mirarme. No tienes que hacerlo, Elena. Ambas hicimos lo que teníamos que hacer. No, insistió ella, girándose hacia mí. Yo te convertí en la villana. Estaba tan cegada por mi propia humillación que te culpé por la verdad. La abuela tenía razón. Y tú tuviste razón. Negué con la cabeza. Ambas teníamos razón y ambas estábamos equivocadas. Yo guardé secretos. Estaba enojada. Debería haber venido a ti desde el primer día con la carta. Probablemente te habría odiado igualmente, admitió con una pequeña sonrisa. Pero, lo superamos. ¿Qué hacemos ahora con la casa?, le pregunté. Legalmente, es toda mía. ¿Pero después de esto? Elena asintió, entendiendo. Véndela. Tomemos el dinero y vayámonos. Este lugar tiene demasiados recuerdos horribles. La miré y pensé en el último deseo de la abuela. Ella no me dio la casa para proteger un edificio. Me dio la casa para proteger a la familia. No, dije finalmente. Ella no quería que el dinero se perdiera por las malas decisiones de Marcos. Y si vendemos la casa ahora y nos separamos, de alguna manera siento que él todavía gana. Que él logró destruir el legado de la abuela. Fui al escritorio de la abuela y saqué un sobre. Se lo entregué a Elena. Dentro, había un juego de llaves de la casa.
El testamento original de la abuela, dije, nos la dejaba a las dos. 50-50. Ella solo cambió eso para protegernos. Ahora que estamos a salvo, creo que debemos honrar su deseo original. Elena me miró, con lágrimas en los ojos. ¿Estás segura? La abuela quería que tuviéramos un refugio seguro, respondí. Y eso es lo que es. Es nuestra. Juntas. Mitad y mitad. Tú y yo, Ana y Elena. Como siempre debió ser. Elena tomó las llaves. Lloró, y esta vez, la abracé. La semana pasada, nuestros padres vinieron a cenar. Comimos en la mesa del comedor por primera vez en años. Elena ha conseguido un nuevo trabajo en finanzas, y yo estoy pensando en tomarme unas vacaciones. La casa ya no se siente como una prisión o una fortaleza. Se siente como un hogar. Mi familia está rota, sí. Nunca seremos los mismos. Pero estamos sanando. Anoche, me detuve frente al retrato de la abuela en el pasillo. La miré y, por primera vez, no sentí el peso de su secreto, solo la fuerza de su confianza. Ella nos protegió, incluso desde el más allá. Gracias a todos por su consejo. Gracias por escuchar. Esta es la última actualización. Hemos terminado.